buenos días, queridos estudiantes, niñas y niños del segundo grado. Nuevamente nos reencontramos para seguir aprendiendo un día más aquí en nuestro espacio de Aprendo en Casa. Hoy, martes 18 de agosto, iniciaremos desarrollando el área de matemática. Nuestra actividad de aprendizaje para esta semana, un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. Niños, ¿y qué aprenderemos el día de hoy? El día de hoy aprenderemos a resolver un problema a partir de un recuerdo especial. Nuestro título para el día de hoy, el problema de un recuerdo especial. Bien, niños, ahora sí, alistemos nuestros materiales. Los materiales que vamos a necesitar para nuestra actividad del área de matemática del día de hoy son los siguientes: cuaderno u hojas de reuso, colores, lápiz, borrador, nuestro cuaderno del área de matemática, nuestro material base 10, nuestras chapitas, botones, semillas, entre otros materiales que tengan en casita. Bien, niños, nuestras metas para el día de hoy son 4. Relacionar los datos del problema con las acciones de juntar o separar cantidades, expresándolas con operaciones de adición o sustracción. Usar diversas estrategias para resolver el problema. Explicar por qué se debe sumar o restar en el problema. Explicar el proceso de resolución del problema y los resultados obtenidos. Bien, niños, acaban de escuchar las metas. Es importante que las tengan muy presentes porque al final de nuestra clase estas metas serán evaluadas. Niños, antes de iniciar la clase, recordemos lo que aprendimos en la clase de ayer. El día de ayer aprendimos a reconocer algunos de nuestros recuerdos especiales, que significan y son muy importantes para cada uno de nosotros. E incluso mencionaste por qué estos recuerdos son importantes. Ahora, niños, observemos esta imagen y veamos cómo estos niños se encuentran. Vemos en la imagen que estos niños se sienten felices y cada uno tiene un objeto. Al parecer es un recuerdo especial. A ver, niños, escuchemos qué tienen que decirnos estos niños. Javier guarda este peluche porque se lo regaló su mamá cuando era muy pequeño. Lupe guarda esta foto porque en ese parque vivió muchos momentos alegres y también tristes. Tony guarda este trompo porque le recuerda haber ganado en varias ocasiones a sus amigos. Bien, niños, como vemos, cada niño tiene un recuerdo especial y estos objetos le traen esos recuerdos. Bien, niños, ahora es momento de dialogar en familia a partir de estas dos preguntas. ¿Qué les recuerdan esos objetos a los niños y a la niña? ¿Qué momentos alegres o tristes crees que le habrá ocurrido a Lupe en el parque? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué les recuerdan esos objetos a los niños y a la niña? Podemos decir que esos recuerdos les trae momentos muy especiales. Muchos de esos momentos son de alegría, pero también hay otros de tristeza, como el caso de nuestra amiga Lupe. ¿Qué momentos alegres o tristes crees que le habrá ocurrido a Lupe en el parque? Niños, ¿ya lo saben? Lupe habrá tenido momentos de alegría, claro que sí, porque de repente fue con toda su familia al parque, se divirtieron mucho, se tomaron varias fotografías, realizaron algunos juegos y todo eso le dio mucha felicidad, pero también pasó momentos tristes. Entonces, niños, ¿qué creen ustedes que le habrá ocurrido a Lupe para ponerse así? Entonces podemos decir que de repente Lupe se cayó y se lastimó alguna parte de su cuerpo. Tal vez que se le perdió su hermanita. ¿Se dan cuenta? Entonces también podemos decir que hay momentos tristes.
Los recuerdos son algunos momentos son de alegría, pero también vamos a tener algunos momentos de tristeza. ¿Está bien, niños? Y niños, ¿y qué aprenderemos el día de hoy? El día de hoy aprenderemos a resolver un problema a partir de un recuerdo especial. Bien, niños, ahora sí, leamos la siguiente situación, pero antes observemos la imagen. ¿A quién observamos en la imagen? Vemos a una niña. Parece que es Sofía. ¿La recuerdan? Al parecer, lo que está recordando Sofía es un momento feliz, la pone contenta. ¿Y qué estará recordando? Parece que está recordando un lugar donde estuvo con su abuelita y donde habían muchas ovejas. Niños, ¿les gustaría conocer qué es lo que recuerda Sofía? Bien, niños, prestemos mucha atención a la siguiente situación. Leamos juntos, por favor. El recuerdo especial de Sofía. Un día, Sofía y su abuelita salieron al campo y llevaron a sus ovejas. La abuelita le dijo: hay que cuidarlas bien, no hay que dejar de mirarlas y contarlas. Deben haber 13. Antes de regresar, Sofía contó las ovejas que estaban comiendo y habían 9. Se preocupó y le avisó a su abuela el resultado del conteo. Ella la calmó y le dijo: ¿observaste en todos lados? Entonces Sofía volvió a mirar. Las otras ovejas estaban descansando debajo del árbol. Se alegró mucho por haberlas hallado. ¿Cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Bien, niños, después de haber leído la situación, ahora es momento de responder a estas dos preguntitas. ¿De qué trata la situación? ¿Cómo la explicarías con tus propias palabras? Niños, ¿ya lo saben? ¿Pudieron entender lo que decía el texto? Bien, niños, podemos decir que el texto trata de las ovejas de la abuelita de Sofía. ¿Qué más podríamos decir? ¿Viviste alguna situación parecida o conoces de alguien que lo haya hecho? Niños, ¿vivieron una situación parecida a eso? ¿Lo recuerdan? ¿Alguna vez se te perdió algún objeto o algún animalito? ¿Ya lo recordaste? Por ejemplo, niños, yo les puedo contar que cuando viajé a la sierra, mi tía pasteaba muchas vaquitas. En el camino, estas vaquitas se iban saliendo del camino. Se iban por un lado y se iban por el otro. Yo pensaba que estas vaquitas se podían perder. Finalmente, todas las vaquitas regresaban al mismo sitio. ¿Y tú qué recordaste? Ahora, niños, completaremos la información del siguiente cuadro. Veamos. ¿Cuántas ovejas en total llevaron al campo Sofía y su abuelita? Niños, estoy segura que esa respuesta ya lo saben. Todos, por favor, quiero escucharlos. Muy bien, niños, lo dice en el texto. Las ovejas que llevaron en total al campo fueron 13. Así es, niños, lo encontramos en el texto. ¿Cuántas ovejas contó Sofía antes de regresar? Niños, ¿recuerdan las ovejas que contó Sofía? Así es, niños, ella contó solamente 9 ovejas, que eran las ovejas que estaban comiendo. ¿Y dónde estaban las otras ovejas? Niños, eso es fácil, ¿verdad que ya lo sabemos? Bien, niños, las otras ovejas estaban descansando debajo del árbol.
Entonces podemos colocar que las ovejas estaban debajo del árbol. ¿Sabes cuántas ovejas había debajo del árbol? Niños, ¿eso lo sabemos? El problema nos está hablando de esa situación. ¿Sabes cuántas ovejas había debajo del árbol? Niños, ¿lo sabemos? El texto nos habla de la cantidad de ovejas que estaban debajo del árbol. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en el problema? Bien, niños, ahora es momento de representar los datos del problema. Para eso usaremos material base 10. Pero antes respondamos algunas preguntas. Veamos lo que nos dice Sofía. Sofía y su abuelita llevaron al campo 13 ovejas. Sofía contó 9 ovejas que estaban comiendo. ¿Cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Niños, ahora, después de haber reconocido algunos datos del problema, es momento de ponernos a resolver este problemita. Para eso vamos a representar usando la cantidad de unidades que van a representar a las ovejitas que las llevaron al campo. Como vemos, niños, aquí tenemos 13 unidades. Las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ovejitas. Estas 13 unidades representan a las 13 ovejitas. Ahora, esas 13 ovejitas vienen a ser el total de ovejas que fueron llevadas al campo. ¿Qué más tenemos que hacer? Después de haber representado el total de ovejas, ahora, para resolver este problemita, tenemos que separar la cantidad de ovejas que Sofía vio que estaban comiendo. ¿Y cuántas ovejas era que Sofía vio que estaban comiendo? Eran 9. Por lo tanto, voy a separar 9 ovejitas. Niños, y de ahí, ¿qué más podemos hacer? Ahora, ¿ya podemos responder a esta pregunta? Si separa las 9 ovejas, ¿con cuántas ovejas se va a quedar? Con las ovejas que ella no contó. ¿Y por qué no las contó? Porque estaban debajo del árbol. Entonces, niños, ahora sí, vamos a responder. ¿A qué dato corresponde lo que queda? Niños, ¿ya lo sabemos? Así es, pequeños. El dato que corresponde de lo que está quedando son las ovejas que estaban debajo del árbol. Entonces, niños, ¿qué hacemos o qué decimos? Es cierto, lo que queda corresponde a las ovejas que estaban descansando debajo del árbol. ¿Qué se tiene que hacer para hallar la cantidad de ovejas que estaban descansando debajo del árbol? Niños, bien, niños, ahora utilizaremos un esquema para representar el problemita. Como vemos, este esquema ya lo hemos trabajado en la adición, donde teníamos que juntar ambas partes. Pero ahora no estamos juntando, sino estamos separando. Por eso los cuadros de separación están debajo del total. ¿Lo ven? Entonces, niños, teníamos 13 ovejas, era el total. 9 ovejas vio Sofía, que eran las ovejas que estaban comiendo. Y si de las 13 ovejas vamos a separar 9 ovejitas, ¿cuántas ovejas nos quedará sin contar? Porque estaban debajo del árbol. ¿Ya lo sabemos, niños? ¿Cómo lo hacemos? Entonces veamos.
Este cuadro en la parte de abajo está dividido en dos partes. Parte 1, la cantidad de ovejas que estaba comiendo. Y parte 2, las ovejas que estaban descansando. No conocemos la cantidad de ovejas que estaban descansando, pero sí conocemos el total. Entonces, niños, conociendo el total y una parte, ya podremos reconocer la parte de ovejas que estaba descansando. ¿Qué dicen ustedes? Responde, ¿qué se tiene que hacer para hallar la parte 2? Niños, ¿lo juntamos o lo separamos? Ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si queremos hallar la parte 2, debemos separar. Muy bien, niños. ¿Y por qué debemos separar? Porque ya tenemos el total de ovejas. Ya no estamos hallando el total, estamos hallando una parte. Cada vez que hallemos una parte, vamos a separar. Bien, niños, ahora realizaremos la representación del problema usando este esquema. Como vemos, en el esquema tiene dos partes. La parte más grande es para colocar el total y las partes más pequeñas, que están divididas también en dos partes, colocaremos la parte 1 y la parte 2. Como ya sabemos una parte, niños, colocaremos la parte de las ovejas que estaban comiendo. Entonces, en este esquema tenemos el total de ovejas, que son 13, y una parte de ovejas, que son las ovejas que estaban comiendo. Ahí tenemos dos partes. Entonces, niños, ya podemos hallar la parte 2, la cantidad de ovejas que estaban descansando. Ya lo podemos hacer, ya podemos encontrar esa cantidad. ¿Qué hacemos, niños, para poder hallar? ¿Ya lo saben? Veamos entonces. Responde, ¿qué se tiene que hacer para hallar la parte 2? ¿Qué hacemos, niños? Ya tenemos la parte total. Recuerda, el total se halla juntando las dos partes. Pero en este caso no estamos hallando el total, sino solo una parte. Y para hallar una parte, ¿qué debemos hacer? ¿Juntar o separar? Muy bien, niños, debemos de separar. Así podremos hallar la parte 2, que es la que estamos buscando. Ahora, niños, es cierto que se tiene que separar. Y cuando separamos podemos restar dos cantidades, el total con cada una de las partes. Entonces, niños, para separar vamos a restar el total con cada una de las partes. En este caso, la parte que tenemos en el problema es la cantidad de ovejas que estaban comiendo. Y si eso lo pasamos al tablero posicional, ya podremos hallar el resultado. Veamos, niños. La parte total de ovejas es 13, por lo tanto colocamos una decena y 3 unidades. Y como esa parte la vamos a separar, ¿por qué vamos a separar? Porque vamos a colocar a las ovejas que estaban comiendo. Entonces separamos solo una parte y por eso colocamos el 9. Ahora, niños, ya podemos decir cuánto es 13 menos 9. Recuerda que estamos haciendo una resta. 13 menos 9 es 4. Así es, niños. Entonces, ya podemos saber la cantidad de ovejas que estaban descansando debajo del árbol. ¿Cuántas ovejas son las que estaban descansando debajo del árbol? Bien, niños, son 4 ovejas. Ahora, ¿ya puedes responder a la pregunta? ¿Cuántas ovejas estaban descansando debajo del árbol? Excelente, niños, ya lo sabemos. Ahora, niños, después de haber realizado tu representación usando tu material base 10,
Niños, después de haber representado el problemita que estuvo súper fácil, es momento de dialogar en familia y responder algunas preguntitas más. ¿Qué hiciste para resolver el problema? Niños, ¿lo recuerdan? ¿Qué hicimos? Identificamos algunos datos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Juntamos o separamos? Bien, niños, separamos. ¿Por qué? Porque solamente queríamos encontrar la cantidad de ovejas que estaban debajo del árbol. ¿Qué materiales usaste? ¿Cómo lo utilizaste? Niños, en esta actividad trabajamos usando las unidades y las decenas. ¿Y qué materiales usaste tú en casita? ¿Cómo lo utilizaste? Primero, representamos a la cantidad de ovejas que había en total. ¿Y cuántas ovejas eran esas? Muy bien, eran 13 ovejas. Entonces contamos de uno en uno para poder representarlas. Después, separamos a la cantidad de ovejas que estaban descansando. Es decir, separamos una parte de las ovejas. ¿Qué hiciste para resolver la operación? Niños, ¿qué hicimos? Ya sabemos que tenemos que separar. Y si tenemos que separar, ¿qué operación vamos a realizar? Así es, niños, vamos a realizar una resta en el tablero posicional. ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cómo lo solucionaste? Ahora, niños, es importante recordar lo siguiente. Para resolver estos problemas podemos separar una cantidad del total y encontrar la parte que se busca. Veamos, niños, en la imagen. Como vemos, ahí está la cantidad de ovejas que hemos contado. Hemos separado una parte y cuando separamos una parte nos quedamos con la parte que se está buscando, la parte desconocida, la parte que tenemos que hallar. Bien, niños, sigamos. También se puede realizar un esquema para solucionarlo. Recuerdan, niños, trabajamos también el esquema. En la parte de arriba siempre vamos a colocar el total y en la parte de abajo vamos a colocar las dos partes. Una, que es la parte conocida, donde están las ovejas comiendo, como lo decía el problemita que tuvimos que resolver. Y dos, la parte 2 es la cantidad de ovejas que estaban descansando. Son las ovejitas que el problema no nos decía, sino que nosotros teníamos que hallarlo. O se puede realizar una operación. Claro que sí, niños, podemos realizar una operación. En este caso, la operación es una resta y lo podemos hacer usando el tablero posicional. Muy bien, niños, felicitaciones. Hemos terminado esta actividad, pero antes debes resolver tu cuadernillo del área de matemática, las páginas 95 y 96. Vamos, niños, ustedes pueden hacerlo.